Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 404 Podcast. Después de un tiempo un poquito largo, hubo algunos 3 semanas, problemitas, 4. 4 semanas sin podcast. Pero bueno, acá estamos de nuevo con Cele, con Fede y con un invitado súper especial hoy, que es el gran Joaco Fide. ¿Cómo anda, Joaco? Todo tranqui, ¿cómo andan No sé ustedes? si es Fide o Joaco, porque los dos son Eh, sobrenombres. Pasa que en la oficina me dicen de las dos formas. Bueno, Tenés a la gente del bien que me dice Fide y la gente no del tan bien que me dice Juaco. bien. Bueno, yo lo voy a pensar cómo te iba a llamar, cómo te iba a Vos decir. elegís tu bando. Dale. Yo le digo Joaco. Yo también. Así Bueno, que yo voy a yo le decir tenés que Fide. decir Así Figue. que Claro. ruso. Dale, Fide, listo. ¿Cómo anda, Fide? ¿Bien? Todo Mirá, bien. mirá. ¿Ustedes? Perdón. Mírenlo al moderador que se fue a lavar los platos, ¿no? Bien. ¿Será que no le estamos Me pagando lo indigno- suficiente? Si me Bueno. indigno con algo, agarro el chat. Bueno, lo bueno es que se puede llegar a indignar con algo. Sí, hay que. Si vemos que necesitamos moderación, decimos algo. Es un podcast de después de mucho tiempo, entonces hay que tener paciencia. Hay cosas que se fueron desaceitando, pero Sí, bueno, exacto. tenemos que empezar a aceitar más el tema. Sí, señor. Vamos, Tuvimos un mes bastante movido con el trabajo, así que, gajes del como oficio. es. Sabrán Exactamente. entender. Y el día que aflojamos, el invitado estaba rindiendo, así que tampoco se pudo. Sí. Así que bueno. Bueno, Joaco, ¿querés nada. presentarte un poco? ¿Comentar quién sos? ¿Qué haces? Bueno, La yo gente, soy... al público. Exactamente, Sí, sí. Nosotros te conocemos, más o menos. sí, más o menos. Bueno, yo soy Juaco. Recién estoy arrancando en Razor hace 2 meses. Se cumplieron el fin de pasado que estoy en la empresa y es mi primera experiencia laboral, así que estoy más allá de estar ya terminando la carrera universitaria, estoy empezando en lo que es el mundo laboral y conociendo cómo es el rubro, básicamente, porque, nada, si bien aprendí mucho en la universidad, también meterte en una empresa privada y en el rubro es una experiencia totalmente distinta Bueno. y es un challenge, digamos, un desafío. Che, Fide, ¿cuánto te Así- falta? Me falta, bueno, debería terminar este año de cursar. Me quedan 6 materias y el proyecto final. Estás ahí, Sí, estás sí, ahí. esperemos que sea este año que termine de cursar y si Dios quiere para el año que viene ya rendir la tesis y chao. ¿Y qué Hola. te hizo tomar la decisión de meterte a trabajar? Porque vale aclarar que Joaco no está haciendo de las pasantías, o sea, él es empleado de piso, o sea, él trabaja 8 horas por día, toda la semana, y a la par estás estudiando. O sea, ¿qué te hizo tomar la decisión de meterte con eso? Yo creo que al principio, cuando arranqué cuarto, como que dije, bueno, ya segunda mitad de la carrera, eh, tenía escuchado que varias personas ya empiezan a trabajar y eso. Me empecé a meter capaz en LinkedIn, a ver qué onda la movida, cómo era el tema de cuántos juniors se estaban tomando, cómo era que los juniors conseguían trabajo. También empezás a tener en las materias, capaz, charlas con ya egresados que están trabajando y está bueno. Así que nada, empecé ahí a ver un poco. Tuve como un momento en el que decía, así de paranoia, decir, che, no encuentro nada, no sé si voy a encontrar. Y después me relajé y ahí fue cuando llegó la oportunidad esta y dije, la verdad, si me tengo que atrasar un poco la carrera, prefiero palpar un poco lo que es eh, la experiencia laboral, ver cómo es el mundo real, digamos, fuera de la universidad. Y por eso es que acepté y por suerte, bueno, quedé y la verdad estoy 100% seguro de que es la mejor decisión que podría haber tomado. Perdón, ¿por dónde vino la oferta? ¿Vino por LinkedIn? ¿Vino por contacto? ¿Vino por alguna otra plataforma? Bueno, ahí el moderador ya lo spoileó un poco, La verdad pero es una mentira.
No, es un poco verdad, un poco mentira. Eh, Ok. el año pasado, bueno, yo de chiquito jugaba al básquet y el primo de Bernie jugaba al básquet un año más chico que yo, pero compartimos muchas Bernie es veces el CEO categoría. de Razor, por las dudas, para que no Ah, asumamos que todo el mundo sabe quién es. claro, bueno, yo jugaba con el primo del básquet y nuestras madres quedaron siendo amigas y una vez mi mamá se juntó y le contó que yo estaba buscando pasantías, esto era el año pasado. Le dijo, mira, mi sobrino tiene una empresa que yo le puedo consultar y así es como me llegó el mail de recursos humanos, mandé el CV ahí y bueno, quedó ahí. Esto habrá sido en agosto más o menos el año pasado y en febrero de este año se abrió una position, una open position y ahí fue cuando Ale me mandó un mail, me dijo, esta open position machea con tu perfil, si querés podemos tener una meet para que sepas un poco más de qué es Razor y ahí empecé el proceso de entrevistas. Bien, o Che, sea que Fide, Así que está bueno básicamente expandir tus propias redes, ¿no? Hacer un poco de networking y demás. Es la conclusión por sí, ahí total. de la respuesta es. ¿habías tenido contacto con otras empresas o fue esta la primera y... No, esta fue la primera. Yo sí había hecho mis pasantías, a la práctica profesional en realidad, porque era no remunerada en la Armada. Ah, mirá. La hice en verano porque también me lo quería sacar encima para decir, bueno, este año termino y me recibo. Eh, y nada, tuve esa experiencia, fueron 2 meses y medio, más o menos 3 meses. Y después sí estuve en otro proceso de entrevistas con Profertil, pero eso fue mi acercamiento, digamos, a mis únicas 3 veces Bueno, relacionado bien. al trabajo profesional, digamos. Bien. Y ahora laburando ya, ¿cómo te sentís? ¿Estás muy atorado, muy a fondo? ¿Bien, mal? ¿No aguantás el ritmo? No Eh, aguantás a tus compañeros. ¿Odias el sistema? ¿Cómo estás? Eh, no, la verdad es que arranqué, o sea, primero obviamente como es mi primer laburo y fue todo como Más muy allá que loco para igual, mí. para Sí, mí hace 2 meses que estás, mencionaste, todavía estás como en un proceso de adaptación. Yo creo que todavía estás en ese proceso. Que total, total. es un proceso difícil porque, bueno, te cambia un poco toda tu rutina. Sí, total. A mí me cambió todo, o sea, eh, todas las actividades, bueno, lo Vale. que hago en el día a día, digamos. Cambié, o sea, obviamente por el horario laboral se me complica muchísimo para ir a cursar. O sea, en realidad no voy prácticamente nunca a cursar, voy solamente a rendir. Eh, Después, bueno, obviamente cambia la rutina de no estar en mi casa. Al principio me pasaba mucho que mi mamá me decía, mi hermana en realidad mucho decía que nada, que no me veía. Eso cambió un montón, pero igual, nada, creo que lo voy llevando bastante bien. Otra cosa que me pasa es, yo siempre fui muy de estudiar así muy duro y de estresarme mucho para los exámenes. Y siento que como ahora estoy con esta experiencia, estoy un poco más relajado y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, así que eso también me está ayudando. El hecho de haber dicho, bueno, ya está, si me atraso medio año, me atraso. No es la muerte de nadie, así que, Sí, ya estás productivo, digamos. claro, sí. Sí, pero más allá de todo también de decir, bueno, o sea, hay cosas que también están copadas aparte de la universidad. Yo siento que capaz antes me enfocaba demasiado en la universidad y ahora capaz veo otras cosas que también están buenas, la verdad. Sí, pero aparte el cerebro por ahí es raro a veces. Uno a veces cambia de foco un rato o algo y cuando vuelve ve como todo más claro. O no, hay personas que, en mi caso a veces yo estoy con un foco en algo, foco de enroscado con algo y por ahí no me sale y por ahí cambio un cacho del contexto, no sé, miro tele, juego con Canelo, no sé, vuelvo y, y es como que veo un poco las cosas más claro, más claras. Así que a veces capaz que ayuda también el hecho de no estar tan foco en la universidad y tener otro tipo de puntos. Sí, tengo de los dos momentos, o sea, del momento que decís, bueno, está bueno arrancar a las 7 de la tarde a pensar en la universidad
y meterle de lleno a la universidad porque por ese lado está fresco. Por el otro lado me Claro. pasa que hay días que estoy así recansado Claro. y nada, y llegas a tu casa y te vuelto a estudiar. Y decís, che, Sí, yo no sí, quiero ni estudiar. hablar. Sí, Ni porque hablar. qué tan fresco podés estar con 8 horas de trabajo encima, igual, tipo ir a la oficina, estar con gente, tener cosas que hacer, porque encima nosotros estamos en un equipo bastante particular, que bueno, eso no sé si lo dijimos, pero los dos Pero bueno, desarrollamos. son etapas igual. Sí, sí. La verdad está bueno, pero también, nada, lo que me pasa es, como vos dijiste, estoy en la etapa inicial y como es mi primer laburo, o sea, todo para mí es una tarea, todo es un aprendizaje, así sea, o sea, de lo más básico a lo más técnico, para Tal mí todo cual. es una tarea, capaz hay muchas cosas que ustedes las tienen seguro aceitadísimas, yo veo que CL, que Joaco, o sea, tienen procesos y cosas que las hacen muy automáticas y yo realmente, para mí, tengo que hacer un proceso mental de entender qué está pasando, qué estoy haciendo. Así que nada, o sea, hay muchas cosas que también me cansan mucho, pero bueno, también siento que tengo eso tengo como el cerebro bien blandito y con ganas de aprender, entonces también, ¿sabes cómo son las dos cosas? Como que es cansador, pero es motivador también. Cuando me salen cosas que hace 2 meses ni me imaginaba que se hacían, me pone recontento, entonces me motiva a seguir. ¿Habías tenido alguna otra experiencia laboral que no sea en este rubro, sería en una empresa tecnológica? No, en una empresa no. Había estado, bueno, en la PPS en la Armada, pero una experiencia hiper distinta, ¿no? O sea, Pero me era. refiero a otro rubro totalmente diferente, no sé. Ah, Yo fui, por ejemplo, mozo de un mirá, restaurante, mirá, ¿Y eras buen mozo? O... siempre. Perdón, me voy. no pasa nada, pasa nada. Te baneo, pum. Nico, Es. No sé si iba a decir algo, Cele. no, para que lo banea, Fede, Ah, para que haga su Porque trabajo de Nico es el moderador. moderador, por eso. Claro. sí, 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 sí. Sí, había trabajado hice una experiencia de Work and Travel, que es, te vas a trabajar en el verano de acá. Cuando no estás estudiando, te vas a trabajar a Estados Unidos. Generalmente es a empresas a resort de esquí o de snowboard. Y ahí trabajé, estuve 2 meses de lavaplatos y después tuve otros 2 meses Esa. de atención al cliente, de cajero. Y es, o sea, muy distinto. O sea, son experiencias extremadamente distintas. Pero ahí no estabas estudiando, ¿o sí? ¿O No, frenaste? o sea, las experiencias esas son cuando vos no estás estudiando, o sea, tiene que ser sí o sí en tus vacaciones. Entonces yo me Ah, habré ok. ido 8 de diciembre y habré vuelto 30 de marzo. Qué buena onda. Está Va, no bueno. sé, Sí, lo veo lindo. sí, sí, son experiencias distintas. O sea, es muy distinto esto. Tenés un intercambio cultural increíble porque eso se hace en todo el mundo. Entonces son experiencias, o sea, te vas a vivir a una casa con 10 personas que no conoces, eh, o sea, que Claro. son de países distintos. A mí en mi caso éramos 3 de Bahía, pero el resto eran de otros países directamente. Eh, Nada, la primera experiencia viviendo solo, te tenés que arreglar en todo solo porque estás en Estados Unidos. O sea, ahí no hay quien te salve. Bueno, pero esa fue tu primera experiencia laboral Sí, sí, en esa Estados fue la Unidos. primera. Arrancaste bien. Sí, sí, Volviste bueno, onda. pero era en un patio Hello, de comida, o sea, Sudakas. no, no, nunca, nunca. Chau, deportó. Claro, Che, bueno, total. volviendo un poco al tema de la tecnología. ¿Cómo sentís vos o sentís que la uni te preparó para lo que estás haciendo hoy? O sea, ¿en qué puntos sentís que te ayudó? ¿En qué otros puntos no? Por ahí con el tema del aprendizaje, o sea, aprender cosas nuevas. Sí, yo creo que la uni tiene eso que te moldea un montón la cabeza, o sea, te prepara mucho para cómo vas a tener que pensar en el futuro. Yo siento que, no sé, me enseñó a aprender. Tal vez yo creo, y yo siento que al menos en mi experiencia, técnicamente no aprendés cosas re locas, no, tecnologías que se usen actualmente, yo no aprendí al menos yo muchas. Bueno, en Razor se programa, usamos Rails, por ejemplo, Ruby on Rails, y
nunca había tenido ni acercamiento a Ruby ni cerca. Entonces, capaz en la parte técnica, no, o sea, no te acerca mucho al mundo profesional, pero sí yo creo que te moldea la cabeza y te enseña a pensar de una forma tal que estés preparado para adaptarte a cualquier entorno. Sí, también aprendes algunos conceptos de estos conceptos que hoy todo el mundo dice no los vas a usar nunca, pero que a lo largo de la carrera te terminan dando una que otra ayuda, digamos, para ver cómo pensar determinadas cosas. Yo el ejemplo que siempre se me viene a la mente es estructuras de datos. Una cola, una pila, aprendés a implementarlas, aprendés lista enlazada, lista array list, qué sé yo. Nunca jamás en la vida implementé nada de eso, pero un poquitito te moldea la forma de pensar, analizar un poquito cuando tenés que hacer algo, ¿viste? No tengo ejemplos acá a mano, pero como que te da un contexto extra de lo que está pasando por debajo, y con el tiempo esas cosas te ayudan de una u otra forma. En algún momento te terminan dando una mano, digamos. Sí, total, total. Yo creo que empezar desde lo más bajo, o sea, de los problemas más simples, a plantear algoritmos, aprender a pensar un pseudocódigo, si bien vos después, al menos no me ha tocado de pensar un pseudocódigo y escribir un pseudocódigo como tal, sí empezar desde las bases, de lo más bajo y después empezar a subir el nivel de abstracción, digamos, yo creo que te ayuda un montón y te hace pensar los problemas desde otra perspectiva, digamos. Sí, igual convengamos que nosotros particularmente laburamos en un lenguaje donde si vos escribís pseudocódigo ya terminaste el código, porque Bueno, sí. Ruby tiene eso, ¿no? Que es tan flexible y tan, ¿cómo se dice? Tan humano, entre comillas, que por ahí no te hace falta ese paso. Sí, igualmente hoy con toda la tecnología en IA que se está avanzando muchísimo, es como que me da la sensación que la tecnología en la que vos trabajes o en el idioma en que vos programes es como una capa de abstracción más, ¿no? Es como que vos, me parece a mí que es más importante entender el pseudocódigo, entender el problema y después, bueno, la tecnología lo hará la IA. Sí. Es como que más allá de bueno, tienen que ser performático y tener en cuenta un montón de cosas, a veces hoy en día trabajando con IA pareciera que empieza a ir por ahí la cosa. Sí, también esto es algo que está bueno por ahí que charlemos un rato específicamente con Joaco, pero esto de pensar en lo hace la IA y ya está, medio que para un principiante yo no sé qué tan potable es en el sentido de que no te permite aprender a un nivel un poquito más profundo y más estructurado de la parte de programación propiamente dicha, ¿no? Diseño y demás. Bueno, ahí podemos enganchar un tema que teníamos ahí pendiente con FIE, que era el impacto de la IA para quienes recién empiezan, ¿no? Pero yo antes de pensar en la IA en el trabajo, yo le quiero preguntar cómo es ahora el tema de la universidad con la IA. Porque yo me acuerdo que cuando terminé, hará 2 años, como que todavía estaba arrancando, entonces como que en ninguna materia te dejaban usarla, medio que había algunos profesores que todavía no querían saber nada, como que estaban espantados, había otros que lo aceptaban un poco más y por ahí te invitaban a que seas curioso e investigues un poco, pero usarlo, ni ahí. Yo creo que ahora hoy en día, como están las cosas, tiene que haber cambiado un poco, sé por mi hermano más chico que está estudiando, entonces un poco me cuenta, pero yo me imagino que hoy en día te tienen que dejar usarlo y creo que también es un desafío para las personas que enseñan, cómo adaptás lo que vos das y lo que querés que el estudiante aprenda y cómo poder usar la herramienta que es la IA, que a la larga la van a usar porque no podés prohibirle que lo usen. Entonces vos tenés que ser ahí un poco pillo de decir, bueno, sabiendo que lo van a usar, ¿cómo puedo hacer para que igual aprendan lo que quiero que aprendan?
Sí, está bueno todas las cosas que mencionaron, o sea, son muchas cosas que hablamos muchas veces con los chicos de la uni. Primero eso que decías vos, Fede, eso de está bueno no saltearse tantas capas, digamos, y tirarle todo lo técnico a la IA, porque obviamente te perdés un montón de cosas. También, bueno, esto que decía vos, Russo, o sea, también el puesto yo creo ahora de junior, o sea, no tengo idea de cómo era antes, porque bueno, de vuelta es mi primera experiencia, pero yo siento que el rol de junior como que cambió un poquito y tal vez antes al junior lo ponían a todo el día a codear y hacer cosas de ese estilo y hoy tal vez tenés que aprender, o sea, saber usar alguna cosa más capaz o no sé, hoy hablamos justo con Nico, que él me decía, no, cuando yo empecé mi primer trabajo ni a palo podía hacer un deploy. Eh, Claro. y hoy Sí, y a mí ya Joaco me tiró por la cabeza un deploy. Y, o sea, y está buenísimo. Yo creo que a eso es a lo que apuntamos, pero bueno, tampoco porque tengas la IA no vas a entender nada de lo que estás haciendo. O sea, si haces cosas zarpadas, pero no entendés nada de lo que está pasando, yo siento que, o sea, te terminas estancando. O sea, termina siendo como que no estás progresando porque, sí, o sea, estás haciendo cosas locas, te salen bien, o no tan bien muchas veces, pero parecen estar bien, pero no estás mejorando y, o sea, es como yo siento un poco tirarse un tiro en el pie. O sea, te empezás a estancar vos solo. Entonces, tenés que medir eso entre, che, aprendo, pero también siento que el proceso de onboarding es mucho más rápido ahora siendo junior. Yo pasé de no saber ni lo que era Ruby a en 4 días, 5 días estar fixeando el primer bug en un sistema y yo decía, pero si hace, o sea, era un viernes y el viernes anterior yo no sabía ni lo que era Ruby. claro. Entonces tenés que, o sea, yo creo que es un desafío hoy en día como medir eso entre soy más eficiente y estoy haciendo las cosas a conciencia y aprendiendo realmente y avanzando personalmente, no tanto en los objetivos de la empresa, porque obviamente siempre conviene ser eficiente, pero bueno, también yo creo que parte del proceso este es formarte para el día de mañana poder tomar mejores decisiones. Total. Y retomando la pregunta de Cele, yo creo que al final o sea, a mí me agarró en segundo año más o menos la IA, que fue en 2023, y un profesor nos dejó usarla y estaba bueno porque justo en esa materia que programaba en C, era la primera materia en la que tocábamos C y era complicadísimo, o sea, tenías que saber muchas cosas. Entonces él decía, bueno, no piensen tanto en el código, o sea, en las funciones específicas de C o en las librerías, sino que teníamos que entender otras cosas. Entonces estaba bueno eso de pensarlo de esa forma. Y en la universidad se adaptó mucho la IA. De hecho, yo creo que a partir de ese punto se empezaron a pedir en las materias cosas más complicadas, pero que requerían un poco más capaz de diseño o un poco más de Claro. entender en un nivel más alto, digamos, qué es lo que está pasando para poder, para que después vos sí le pedís a la IA que te ayude y te lo baja a código. Pero sí, o sea, yo siento que cambió mucho. Yo pienso en primer año no existía la IA y me tenía que poner a mirar álgebra y era encontrar algún videíto en YouTube o incluso alguna que otra vez mirar un libro o lo que sea y aprender así. Y hoy en día cambió muchísimo, ni hablar de la parte de programación. Yo llegué un poquito cuando empezamos a programar en Java, a entrar a Stack Overflow. De, che, me Claro. salta tal error y entras a Stack Overflow. Y bueno, hoy en día creo que Stack Overflow está extremadamente estancado, ¿no? Me da justo Y la nostalgia de asistiendo. Stack Overflow. Y no entré más. Yo incluso he contestado cosas de Star Wars, ¿no? Sí, sí, Pero sí, la yo creo fuente que principal antes. sí, yo creo que la universidad está cambiando muchísimo y muy rápido y hay muchas cátedras que tienen, yo creo, eh, varios problemas con esto porque la manera tradicional de tomar ciertas cosas quedó obsoleta porque los alumnos pueden agarrar y pedirle, che, necesito hacer tal cosa para tal materia, le tiran un contexto gigante y la guía te lo resuelve bien, digamos, y realmente el alumno va a terminar cursando la materia y realmente no aprendió.
yo siempre le fui pegando como, cuando cursé las materias, generalmente la IA todavía no estaba tan entrenada en las tecnologías que estaba usando como para poder usarla bien, pero me pasó al año siguiente de cursar esas materias, como puede ser el caso de base de datos o algunas materias de lógica, de ser ayudante y ver cómo cambió de un año al otro la materia es drástico. Claro. O sea, Lo bueno es que se van actualizando las materias y se tiene esa, de alguna u otra manera se van a actualizar. Yo me acuerdo que siempre costó actualizarse o ir a la par, ¿no? Es muy difícil aparte para la universidad, por una cuestión burocrática más que nada, ¿no? Pero es como un poco decía, me parece a mí que lo importante es tener las bases bien sólidas, como decía Fede, tener idea, las estructuras de datos, entonces entender lo que es cada estructura de datos para poder usarla, para decirle, bueno, una lista o una queue es lo mismo para C#, para Rails, para Java, se implementan con diferentes palabras reservadas, pero es una lista, o es una queue o una pila. Entonces, está pasando eso. Obviamente, nosotros la IA la estamos sufriendo, la estamos entendiendo cómo usar, estamos aprovechándola, pero también la estuvimos sufriendo. Fede ahora se fue, pero sabe que la estuvimos sufriendo también en un ámbito más productivo, ¿no? Fede, no. Sí, nosotros la pasamos peluda el año pasado por temas de IA. Y este año mejoró, cambió sustancialmente Prácticamente. Pero porque la IA, las respuestas son muchísimo más efectivas también. Ha Sí, evolucionado. también creo que hubo un poco de entrenamiento en cierta forma por Claro. parte de nosotros y del equipo, que antes por ahí, cuando pasó todo este problema que tuvimos, que fue un proyecto grande que se implementó, te diría, en un 89% con IA y el otro 11% también con IA. Y bien. Con otro modelo. Sí, exacto. Arrancamos en tokens. En ese momento, la forma de usarla era, tengo que hacer tal cosa, enter, cierro los ojos y que ande. Uy, anda, buenísimo. Listo, ahora tengo que hacer tal otra. Y así. Y el trabajo mío en ese proyecto fue básicamente desenredar el código que iba generando la IA porque estaba hecho así. Y hoy por hoy, la forma en que se está trabajando y la forma en que estamos implementándola nosotros es, o al menos yo y la gente que sé que la está usando de esta manera, es plantear como pensar un poco antes, analizar qué es lo que hay en el código, ver cómo se puede implementar y después pedirle específicamente que implemente una parte chiquita como para asegurarte de que esté todo bien, revisar ese código y recién ahí pasar al otro pedacito chiquititos. Nosotros lo llamamos slices, ¿no? Eso cambió mucho, aparte de, obviamente, lo que decía el ruso, que sí, los modelos dieron un salto en inteligencia abismal. Sí. Bueno, otra situación en la que yo últimamente me di cuenta que la IA si bien te puede ayudar, pero es medio difícil de no sé si disimular es la palabra, pero como si abusás de la IA, siento que hay cosas que no te permite hacer. Por ejemplo, nosotros cuando estimamos, normalmente, tipo, no sé, tenemos un feature que implementar o un proyecto o lo que sea, intentamos desglosar la mayor cantidad de cosas, tipo de una tarea, dividirlo en tareas más chiquitas para poder estimar bien preciso. Y lo hacemos de manera sincrónica, tipo, vamos charlando, tipo, solemos estar los devs, el TL, el PM, bueno. Y nada, vos en esa reunión, vos vas hablando y decís, bueno, agarrás y decís, bueno, tenemos que implementar un endpoint que haga esto. Y vos ahí tenés que desglosar y decir, bueno, qué sé yo, estando en Ruby, por ejemplo, bueno, tenemos que crear el modelo, tenemos que crear el controlador, tenemos que ponerle specs, tenemos que modificar el archivo de rutas, bla, bla, bla. Todas esas cosas, puede ser backend, frontend, lo que sea, todas esas cosas, si vos
cuando tenés que implementar algo, vas y se lo pedís a la IA y cerrás los ojos y si funciona, chau, y después ni siquiera sos capaz de revisar lo que te hizo la IA, vos esas cosas nunca las entendés. Entonces no sabés cuando tenés una tarea en puerta, qué es lo que tenés que hacer realmente. Entonces, algo tan simple como lo que es, algo tan simple, nena, lávate la boca. Una tarea como la que es estimar, no la podés hacer solo si te basás meramente en la IA para implementar las cosas que tenés que implementar. Y como ese ejemplo de tareas, podría dar muchas más en las que no podés desentenderte de lo que haces y dárselo para que lo haga la IA. No sé, eso me di cuenta este último tiempo. Sí, yo banco un montón eso. Y bueno, hablando de estimaciones, ese es, creo, otro punto muy flashero y que tuve que modificar mucho mi manera de pensar y de lo que yo pensaba que era realmente el trabajo profesional. En la universidad un montón de veces me dijeron, no, la parte de estimaciones va a ser de las partes más complicadas del desarrollo, no, va a ser re complicado. Y a veces yo decía, pero ¿por qué no juntan a un equipo entero? O sea, si fuéramos 20 personas, ¿por qué no nos juntamos los 20 a estimar? Si van a salir mejores ideas. Decían, no, a veces es mejor que seamos menos, a veces es mejor que no sé qué. Y eran un montón de cosas que yo no entendía. Y claro, después cuando empezás con el proceso este de estimación, te das cuenta realmente que un montón de veces es realmente el cuello de botella a la parte, tal vez una de las partes más complicadas del desarrollo es solamente estimar y decir cuánto vas a tardar y qué es lo que hay que hacer específicamente y desglosar bien las tareas. Porque es la típica, cuando estamos todos así entendiendo el problema y siguiendo un hilo en una llamada, lo que sea, y empezamos a desglosar una tarea, te acordás joya, pero después tenés que bajar esos textos porque capaz ese ticket lo vas a agarrar dentro de 3 semanas y tenés que volver a leer y volver a imaginarte todo lo que pensaste, tenés que hacer todo el roadmap que hizo tu cerebro para llegar a, bueno, tenemos que hacer esto, o sea, tenemos que modificar un endpoint. O no sé, un modelo tiene que tener estos 3 campos. Sí, sí. Y te pasa que decís, che, ¿por qué pusimos este campo? ¿Y dónde Sí. lo saco? Y ni hablar las cosas que no pensaste. Ni hablar. Claro. Sobre todo en proyectos grandes, que son lo que nos viene pasando en estos días son más las cosas que se nos pasan por ahí que las que uno estima. Es tremendo. Sí. Sí, sí. ¿Y tuviste en...? Perdón, te corté. No, sí. No, vale, porque voy a como preguntarte otra cosa. No, y lo último que voy a decir de esto es que, más allá de todo igual, o sea, más allá que es cambiar una banda a la cabeza, me encanta que nada, o sea, realmente al menos sentí yo en Razor que te hace sentir muy parte de cada parte del desarrollo, al menos en Factory, y realmente lo que opines, lo escuchan, se debate. Yo entré sin idea de nada prácticamente y a las 2 semanas ya tenía alguna que otra estimación y estaba buenísimo y siento que yo creo que es de las partes más valiosas que estoy, más allá de aprender un lenguaje bien a fondo y trabajar en varios proyectos en ese lenguaje, yo siento que a alto nivel es donde más estoy cambiando la cabeza y una de las cosas que más aprecio de cómo se llevan adelante, al menos en el equipo de Factory. ¿Y cómo es arrancar a laburar con IA? Porque yo, Fede y Cele también, yo codeaba. No sé si saben eso, lo que es. Yo Yo no, Yo escribía if, then, sí, no. Hay veces que me encuentro con código que Fede yo te he escribe hecho. porque ya tiene el músculo en el dedo y Fede escribe todavía, pero ¿cómo es? Porque Y es loco, o sea, al principio se le decía no puedo usar IA, más o menos, o sea, no uses mucho IA porque te vas a acostumbrar. Y claro. estuvo muy bueno igual eso, o sea, tengo que admitir que está buenísimo no usar IA al principio, al menos para No, entender las bases. ahora voy a explayar mi punto de vista igual, porque no fue tan así, pero yo cuando él termine de No, hablar, yo no, voy a dar mi punto de vista que tenía en ese momento y cómo se lo expresé. no, o sea, resumí lo que dijo en no uses IA, no dijo así, no, lo dijo de una manera más amable. Nada, Sopapo que tuvo de me más, pero refiero, bueno. claro, sí. Me comí unos cuantos pelotazos de goma eva, pero No aprendí tenés a... vergüenza, no tenés vergüenza. No, pero
es como que al principio es una tentación, o sea, en realidad al principio, estoy al principio todavía, y sigue siendo una tentación, Siempre. pero yo intento, cuando agarro un ticket, primero pensarlo yo, o sea, 100% de decir, bueno, tengo que tocar tales cosas, de esto que decía Cele, tengo que agregar un endpoint, bueno, pensar yo, tengo que tocar tal cosa, agregar el controlador, los create params, tocar, bueno, todo lo que conlleve crear lo que sea que haya que hacer. Intento pensarlo yo, hacer yo el razonamiento de qué es lo que creo que hay que hacer. Y a partir de ahí, sí, muchas veces le digo, empiezo a debatir con la idea de, che, mira, tengo que hacer tal tarea. Se me ocurrió hacer esto. ¿Te parece que es lo mejor? ¿Te parece que hay otra cosa? Eh, yo creo que esa es, al menos siento que me viene funcionando, porque yo siento que estoy aprendiendo mucho. Claro. Pero bueno, sí, no tengo eso que tenían ustedes de escribir, o sea, exactamente línea por línea. Creo que te lo mencioné a vos una vez, que yo los specs los intento escribir yo, pero nada, es complicado aprender a escribir specs si no sabes, no tenés ni idea, entonces terminás cayendo en, che, ¿cómo hago esto? Y claro, donde le das el brazo te agarra el codo. Claro. Entonces, Ah. te escribo 3 specs. Dice, yo te lo hago, claro. Claro, Correcto. entonces, nada, es como estaba ahí, la tentación es demasiada, pero bueno, a veces a la mañana cuando estoy fresco intento pensar todo yo y después sí me ayudo bastante con IA. O sea, tampoco voy a caretearla y decir no uso IA. Sí, sí, sí. Sí, un truquito para eso que he usado yo, porque también por ahí me pasa de que hoy por hoy no estoy programando, extraño mucho programar, sentarme a programar, porque bueno, es lindo, es lo que a mí me gusta. Yo nunca quise ser un decidor de cosas que quiero hacer, ¿sí? Siempre quise ser programador. Entonces, es como que se extraña. Y el truquito que he usado es, tengo 1 o 2 proyectos personales que la limitación es, la IA no me escribe código. La uso como consulta, la uso como per programmer en realidad, más que como consulta, y discuto cómo implementarlo, que me tire ideas, decirle, che, no, mira, esta idea me parece que no me gusta por esto, buenísimo, sí, puedo hacerlo de esta otra forma, y hay como una discusión ahí en ese chat. Lo uso con Open Code, o sea, con un agente de IA, no con ChatGPT en la web, pero no lo dejo, está siempre en modo plan, digamos. De esa forma te obligas a escribir, a hacer. También parte de ese escribir no es solamente escribir línea por línea a toda mano, es tener las herramientas adecuadas, un buen editor que te autocomplete algunas cosas, que te genere snippets, tener una forma fácil de correr specs, tener una forma fácil de, no sé, correr unas rectas, de correr las migraciones, de todo ese tipo de cosas, para ir aceitándolo y para mantenerlo medio fresco también en tu mente, porque el día que la IA no te responde o se le llena el contexto y empieza a hacer lío, digamos, vos tenés que todavía tener la capacidad de decir, no, para, esto, acá dijo, no sé, if Pepe y Pepe era cualquier cosa que no tenía que ser. Entonces, ese truco de obligarte a que vos seas el que escribe y el que piensa y la IA como que te acompañe, está bueno también. Sí, me imagino. No sé si querés el explayarte en lo que te querías defender. No es que me quería defender. Pasa que, o sea, el tema, antes de que se incorpore Joaco, fue un tema muy hablado, porque nosotros, bueno, como cualquiera de las personas que programan hoy en día, creo, tipo, usamos la IA, la usamos mucho porque nos apoyamos mucho, porque nos ayuda un montón, es la verdad, en varios de los procesos que tenemos. Entonces surgió la duda de, che, cuando entre, dado que no tiene ningún tipo de experiencia, ¿qué vamos a hacer con ese tema? Entonces como que, bueno, surgió la idea de, bueno, por ahí al principio no le demos acceso al plan que estamos usando nosotros, como para que no abuse, bla, bla, bla. Y la realidad es que para mí, sí, que esto creo que ya lo he dicho acá también, si vos te topás con una tarea, para mí la primera pregunta que tendrés que hacer, que incluso esto creo que me lo inculcó bastante Joaco Golpe, nuestro tele, vos te topas con una tarea y lo primero que tenés que pensar es, bueno, esto, yo si no tuviese la IA, ¿lo sabría hacer? Sí, buenísimo, entonces la puedo usar, vamos.
Si no lo sé hacer, bueno, aprende cómo hacerlo. Pero para mí ese aprender cómo hacerlo no es preguntarle a la IA cómo lo haría o cómo lo va a hacer. Para mí ese aprender cómo hacerlo es más a lo viejo, tipo buscar documentación, no sé, buscar, poner, yo ahora últimamente estoy cayendo mucho de nuevo en la de, que era mucho lo que yo hacía en la universidad o al principio cuando trabajaba, buscar videos de gente haciendo algo parecido a lo que necesito hacer yo. Entonces eso te inspira bastante a decir, bueno, mira, entonces yo aplicándolo a lo que estoy haciendo, lo podría hacer de esta manera. Entonces aprendés cómo hacerlo y la próxima vez que te topas decís, ¿lo sé hacer? Sí, lo sé hacer. Bueno, entonces le pido a la IA para que me ahorre tiempo, porque la realidad es que está la herramienta, la usás, pero bueno, a mí, o sea, yo me puse un poco en el lugar de alguien que recién arranca y entiendo bastante o sea, lo que le puede llegar a pasar a Juaco, porque creo que es algo que me pasaría a mí, el tema de querer ser eficiente y servirle al equipo y servirle rápido. Entonces, claramente yo caería totalmente en hacer uso de la IA y capaz perderme un poco en ese camino. Entonces, como que yo le dije, tratá al principio no usarlo y después de a poco anda metiéndote. Igual después, al poco tiempo, la empezó a usar y creo que la usa bien. Pero bueno, ese es más o menos mi punto de vista. Sí, yo creo que ahí el concepto clave es esto que planteas de ser rápido, ¿no? Vos tenés dos formas de ser rápido en software y que pasó siempre, ¿no? Una es ser rápido, hacer las cosas rápido ya y listo. Y después tratar de mantenerlo el día de mañana. La otra es diseñar primero, buscar un buen diseño, una forma de que sea extensible después, hacerlo un poquitito más lento al principio, pero que se te haga menos lento a la larga. Entonces, sí, eso es lo que está bueno cuando sos principiante, el hacerlo a mano te ayuda un poquito a esa a esa segunda versión, ¿no? A entender lo que tenés que hacer y el día de mañana no tenés lo que nos pasó a nosotros con todo ese código espagueti, con duplicación por todos lados, con cosas que no se entendían, y que nos llevó un proyecto que estaba planificado para 2 meses, que nos tendría que haber llevado 3 o 4 y nos llevó 6. Y se hizo todo con IA, ¿entendés? Entonces, esa es por ahí el trade-off, ¿no? que uno tiene que balancear. Si querés ser rápido ya o querés mantenerte rápido. Sí, yo creo que igual es algo que le está pasando no solo a las pequeñas empresas, sino a las grandes empresas también. Las Tipo, grandes más de empresas una están empresa, haciendo eso. sí, Amazon o alguna muy conocida le ha pasado, tipo, como ya han salido a decir. Encima el otro día también estaba hablando con mi hermano más chico y como que me contó que hay un montón de empresas que también salieron a analizar, a ver, con todo el tema de si la IA nos iba a reemplazar en algún momento o no. Y como que ya salieron varios análisis de que no les sale más barato reemplazarlos con agentes. Como que terminas perdiendo más plata. Eso también está bueno para discutir en algún episodio. Pero bueno. Tenemos muchos. Tenemos, creo que 2 o 3 videos hablando exclusivamente de IA en el canal. Así que si a los que están viendo y les resulta interesante, @404-podcast. Lo podríamos poner acá, Fede, ¿no? En el banner. En el banner. Y pasa que ahí es donde lo va a estar viendo la gente. Clic acá. Tiraba esa. Ponga suscribir y clic en la campanita. Es un tema muy recurrente la IA, es como que está como en todos lados, ¿no? Y está generando, bueno, un cambio de paradigma fuerte en lo que cada uno tiene sus opiniones, sus formas, uno es más optimista o el otro ve todo negro, hay de todo y está bueno discutirlo. Sí, está bueno. Es como que, al menos yo en la uni veo un montón eso, que tenés a los que te dicen, no, o sea, no me preocupo por entender, no sé, ser senior en un lenguaje, sino voy a dedicarme a entender bien los negocios y usar IA. O sea, he hablado con un montón de gente que tiene ese pensamiento, que te dice,
¿para qué voy a aprender a programar? O sea, bien en Java, sí, el día de mañana me lo va a resolver la IA, yo me voy a dedicar a aprender a hablar con un cliente, que me parece un punto de vista válido, o sea, no es no es a lo que yo apunto, y después tenés otra gente que te dice, no, la IA va a pinchar algún día, es una burbuja gente que va a pinchar, el día que pinche, el que no sabe programar, se le va a complicar mucho más, y bueno, también es válido, o sea, son puntos de vista, y esa es un tema recontra recurrente en la universidad, y tenés al que te dice, vamos a tener laburo a pleno, al que dice, no vamos a tener laburo ninguno, no solo Sí, gente de mi edad, o sea, nos hemos topado asistentes y profesores que el profesor de materia te dice, no, vamos a estar lleno de laburo, y el asistente te dice, muchachos, estamos a tiempo de hacernos plomeros. Y es hermoso. así, o sea, es anécdota eso, es muy loco. O sea, hay muchos puntos de vista en todas las edades, en todos los seniorities, creo, y ¿De qué son lado caes opiniones. vos? Yo creo que no somos tan reemplazables por IA. No sé, yo creo que no va, nunca la IA va a poder manejarnos como nosotros manejamos a la IA. No sé, hoy, con los problemas que tuve hoy con un deploy, no sé si alguna gente se podría haber puesto y lidiar tanto. Para mí se estresan Sí, antes. Se estresan Eh, antes. Estresante, sí, sí, sí. sí. Le Viste que nacen los sentimientos. dicen que hay estudios, he escuchado, que dicen que se estresan algunas inteligencias artificiales y empiezan a dar peores resultados. No, pero hablando en serio, yo creo o sea, todo es para mejor y todo va a hacer que lleguemos más lejos. Toda herramienta va a ayudar a que avancemos más y más rápido, pero ese avance tiene que ser también seguido por un humano, porque el humano es el que tiene que manejar a la herramienta, saber usarla bien y usarla a su favor para que avance el mundo, básicamente. Sí, yo estoy en el mismo campo. Es que es un intermedio, ¿no? No es una burbuja, no es que se va a caer todo y no va a servir nada, tampoco es que nos va a reemplazar, sino que es sí, lo que es una herramienta. tal cual. En mi caso, fui mutando y fui procesando lo diferente. Al principio era, nos vamos a morir. O sea, ya está, nos vamos a morir todos, va a explotar todo. Se viene el día del juicio final, la película de Terminator. Uno cuando empieza después a usarlas y a empaparse un poco en el tema, empieza a ver las cosas un poco con más claridad y bueno, saca otras conclusiones, ¿no? Porque bueno, obviamente con los titulares y las noticias uno saca las noticias, no, no son todas lindas las noticias. Pero uno cuando empieza a escarbar ahí un poco, la cuestión es diferente. Y bueno, como todo. Cuando te informás un poco más, tenés más claridad, más contexto y entendés un poco más de la situación. Eh, y en mi caso, es como ustedes dicen, es una herramienta que es un acelerador para producir más en menos tiempo, pero yo al chico este que le diría que se va a dedicar a hablar con el cliente y va a hacer todo con IA, yo le diría que bueno, que haga la carrera de PM si quiere, porque si se le rompe algo, la Sí, IA total. o tiene problemas de performance, yo no sé si la IA se puede dar cuenta de ciertas cuestiones, ¿no? Si no tenés un poco de idea del código, cómo lo tenés diagramado o- o cómo está creada la arquitectura de tu sistema. Yo creo que eso lo tenés que tener en la cabeza. Quizás lo que la IA te permite es olvidarte de cómo está, no sé, cómo se accede a un dato, pero en la cabeza tenés que tener la arquitectura del sistema. Si no, que estás con una dependencia muy fuerte y que a la larga es como decir, va a pinchar. Va a pinchar el sistema, no la IA. Sí, sí, sí. Sí, Sí. también, a ver, es como toda herramienta, pasa lo mismo que con toda herramienta, digamos. Si vos usás una gema en particular para X cosa, y de repente la gema no da abasto porque vos necesitabas, no sé, qué sé yo, estás usando una gema para autenticación
y de repente necesitas que te genere 3 tokens y te lo, no sé, y te los empareje y que haya que activarlos los 3 al mismo tiempo, onda, y la gema no te da abasto, y en algún momento te vas a tener que sentar vos a ver cómo está escrita o cómo lo implementás vos por tu cuenta. ¿Viste? Entonces, es lo mismo. En algún punto la IA se le llena el contexto, no sé, está tan complejo el código que por ahí es más fácil hacer más quilombo que hacer un código un poquito más limpio que te pueda solucionar. Y ahí es donde tenés que entrar sí o sí vos. Me parece Sí, que banco. es el mismo problema que más o menos venimos teniendo desde siempre. Pasa que lo que impacta de la inteligencia artificial es que parece que piensa. Y lo que uno le termina delegando, porque antes vos a una gema le delegás autenticación, al editor por ahí le delegás autocompletado, a una IA le terminás delegando la lógica, el pensamiento, ¿cómo se dice? El razonamiento, que es lo que no podés delegar, digamos. Claro. Sí. Yo creo Sí. que la IA potencia un montón un concepto que me encanta, que escuché en Razor por primera vez y en el podcast, que es el síndrome del impostor. O sea, de que empezaba a pensar, ¿soy capaz de resolver esto sin la IA? No, no soy capaz. Y empezás a darte la cabeza. Yo siento que apoya un montón a eso y lo potencia. Todos tenemos el síndrome del impostor acá. Qué bárbaro, ¿eh? Hace como 3 o 4 capítulos que terminamos hablando de IA. Y sí, Sí. A es pesar difícil. de... Es difícil. Che, bueno, ya vamos 47 minutos. 55 veo yo. Ah, Y pero ¿5? arrancamos, No, pero el resto... te pido. Lo arrancamos dije y me Hunter. arrepentí. La verdad que pasó muy rápido. Juaco, ¿cómo te sentiste? No, muy lindo, muy lindo. Está buenísimo tener un espacio así, en el cual también dan lugar a ustedes a hablar. Gente que tiene una banda de experiencia, como Fede y el ruso. Gente que tiene muy buena experiencia, como Cele, que no tendrá tanta, pero tiene mucha experiencia. Y gente como yo, que no tiene experiencia y está aprendiendo. Me encanta el Sí, ni intercambio hablar. este que sea también en la oficina y que se dio un montón la primera semana, que justo la primera semana que entré, encima fue la semana que vinieron todos los remotos acá y tuve la chance de hablar con un ¿Vos de montón, dónde sos? estuvo buenísimo. A Fide. ¿De dónde sos? ¿De acá de ¿Qué fue que Eso Bahía? le fue tremendo. preguntó? ¿Vos, rusa, fuiste? ¿De dónde sos vos? De acá de Bahía, me dice. ¿Qué fue acá? Oye, No, fue muy loco el primer día. Yo no sabía ni siquiera entrar a la oficina, no sabía ni dónde tenía que tocar timbre. Ale me dijo, tocá tal coso y yo no sabía ni dónde estaba ese timbre. Y ahí Bueno, aparecieron algunos, los Vengadores, bajaron de un auto y bueno, por suerte iban a Razor. bueno, Fide, si quieren, le vamos dando un cierre a esto. Fue un placer tenerte. Obviamente que este es un espacio para que, si quieres venir a hablar de algo, querés contarnos algo, siempre sos bienvenido, como a todos los que pasaron por acá. Y bueno, estamos siempre abiertos a hablar de cualquier tema. Vamos a ver el próximo que tenemos. Está un poco, hay que volver a aceitar un poco eso, Hay que volver a pero aceitar, sí, señor. Disculpe, esta fue la vuelta después de varias semanas, así que que no es poco, costó, pero acá estamos. Así que, bueno, Figue, te súper agradezco por haberte tomado este tiempo y estar acá con nosotros y compartir tus experiencias. Y bueno, estás invitado para cuando vos quieras hablar de cualquier tema. Bueno, gracias. Es un gusto, la verdad, y un re espacio. Repito, o sea, está muy piola que permitan que así gente con menos experiencia pueda compartir también sus ideas y dar y que salgan estos debates y estas charlas. Está buenísimo, así que sigan metiéndole a full. Buenísimo, muchas gracias. Fede Cele, les Chicos, mando un abrazo. otro para vos. Que tengan excelente fin de semana. Chau, chau, igualmente. Igualmente. gente. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Chao, chao.